Denzel Washington es una de las raras figuras de Hollywood cuya presencia se siente anclada a algo más profundo que la fama. Durante más de 40 años se ha movido por la industria con una firmeza casi desconcertante, como guiado por una brújula interna que nunca vacila. Compasión, disciplina, moderación, fe. Nunca fueron accesorios que se pusiera para papeles o entrevistas. Desde la gravedad moral de Malcolm X hasta la escalofriante precisión de Training Day, desde la dignidad del campo de batalla de Glory hasta la tranquila fractura de Fences, Denzel Washington nunca se ha limitado a interpretar personajes. Ha encarnado consecuencias. Ha llevado la integridad a espacios diseñados para desgastarla. Su ascenso no se basó en el exceso o la indulgencia, sino en el control, la fe y una voluntad de hierro forjada por la adversidad. Surgió de una infancia marcada por la ausencia y la privación silenciosa, subiendo al escenario más brillante del mundo sin rendirse a él. Millones celebran su grandeza, pero pocos han visto los costes privados que exigió. Incluso ahora, a los 70 años, sigue existiendo la sensación de que algo no resuelto todavía presiona en su interior, que algún precio continúa persiguiéndole, negándose a aflojar su agarre. Su vida se erige como una aparente contradicción. Inmensa fuerza unida a una profunda humanidad. Y esa tensión es lo que siempre ha conmovido más a la gente. Él es la prueba viviente de que el sufrimiento puede transformarse en estatura y el dolor en un poder que perdura. Resulta inquietante darse cuenta de que uno de los hombres más disciplinados de Hollywood se formó dentro de un hogar que ya se estaba rompiendo. Esa fractura no se anunció a través de la violencia o el caos. Llegó en silencio, asentándose en la rutina, incrustándose en el hábito y la postura, enseñando resistencia mucho antes de que él tuviera palabras para ello. Denzel Washington. Nació un 28 de diciembre de 1954, en Mount Vernon, Nueva York, un pueblo de clase trabajadora al norte del Brillo de Manhattan, donde las oportunidades se sentían lo suficientemente cerca como para verlas, pero lo suficientemente lejos como para exigir lucha. La fe y las dificultades convivían allí sin que ninguna ofreciera piedad. En los 1950s y 60s, la comunidad negra de Mount Vernon sobrevivía a base de estructura y resolución. Su madre Lennis regentaba un pequeño salón de belleza en la avenida Nellwood, un lugar vivo con el constante rugido de los secadores de pelo y el olor a aceite de prensado. Sus manos estaban casi siempre en movimiento, alimentando a 3 hijos, David, Denzel y Loris, con un trabajo que nunca terminaba del todo. La fuerza se asentaba de forma natural sobre sus hombros. La certeza vivía en su voz. Era citadina práctica implacable. Su padre, el reverendo Denzel Hayes Washington Sr., era un pastor pentecostal y un trabajador de la ciudad, un hombre que gobernaba el hogar a través de las escrituras y el orden. La disciplina en su mente era devoción. La oración enmarcaba cada tarde. Los sermones definían los fines de semana. Sin embargo, el afecto era escaso, medido, cuidadosamente racionado. Años más tarde, Denzel lo resumiría de forma sencilla: su madre era de ciudad, su padre era de campo. Los opuestos, decía, tiran juntos, hasta que dejan de hacerlo. A los 14 años la estructura se derrumbó. El matrimonio terminó sin espectáculos, sin explicaciones, dejando tras de sí un hogar vacío donde una vez vivió la certeza. En 1968, sus padres se divorciaron. Denzel se quedó con su madre mientras su padre se alejaba lentamente de la vida cotidiana, una distancia que se hizo permanente. Décadas más tarde, Denzel admitiría que cuando su padre falleció, no lloró, no porque el amor estuviera ausente, sino porque la conexión nunca se había formado del todo. Algunas heridas no estallan. Se extienden silenciosamente a lo largo de décadas, moldeando a una persona desde dentro. Sin ataduras, Denzel se desvió hacia la gravedad equivocada. Las calles de Mount Vernon ofrecían una pertenencia instantánea y un peligro más rápido. Los chicos perseguían la reputación y las consecuencias, confundiendo la temeridad con el valor. Años más tarde lo recordaría sin sentimentalismos: los chicos con los que corrió hicieron 40 años juntos.
Ellos fueron en una dirección, él fue en otra. Incluso ahora la pregunta persiste por qué su camino se desvió mientras tantos otros desaparecieron en el confinamiento y las consecuencias para nunca regresar. Su madre vio lo cerca que había llegado el límite. El miedo le exigió tomar una decisión que parecía despiadada, pero que le salvó la vida. Lo envió a la Academia Militar Oakland, en New Windsor, Nueva York. A los 14 años se sentía como en el exilio. Las botas golpeaban el pavimento antes del amanecer. Las órdenes atravesaban las mañanas heladas. La disciplina llegaba despojada de comodidad. Aquella primera noche, tumbado en una cama estrecha bajo la tenue luz del techo, Denzel miró fijamente a la oscuridad y contó sus respiraciones. Los pasos resonaban por pasillos desconocidos. No había voces de casa. Nadie le llamaba por su nombre. Solo el latido de su corazón fuerte e incierto, presionando contra un futuro que aún no podía imaginar. Años más tarde aún recordaría el penetrante olor a almidón de su uniforme la mañana en que su madre le dejó su postura inflexible, sus ojos traicionando todo lo que se negaba a decir. Más tarde reflexionaría que su madre le salvó la vida. Fue el regalo más difícil y el más acertado. En ese mundo rígido, aprendió lo que las calles nunca pudieron enseñarle: resistencia sin espectáculo, contención bajo presión, dominio de sí mismo. La disciplina se convirtió en su primer lenguaje, uno que se enseña sin discursos. Cuando regresó a casa, las calles ya no le llamaban, pero el daño no desapareció, sino que le siguió hacia adelante, moldeando su postura, su contención, sus elecciones, la gravedad que más tarde llevaría a cada papel. Mucho antes de que la fama le encontrara, Denzel Washington ya había aprendido a mantenerse erguido con el peso, aún presionando en su interior. La infancia quedó atrás, pero la carga no se aligeró. Cuando salió de casa en las 1970s tempranas para ir a la Universidad de Fordham, Nueva York, no le abrió los brazos, sino que se cerró a su alrededor. El invierno atravesó su delgado abrigo y sus bolsillos se quedaron vacíos. Algunas noches contaba las horas hasta el amanecer, solo para escapar del hambre. Dormía en camas estrechas que gemían bajo su cuerpo en movimiento. El aliento empañaba el aire cuando los radiadores entregaban su último calor. En la cafetería se entretenía con una sola taza de café, que no podía permitirse rellenar, dejando que el olor de la comida de los demás sustituyera a la comida. Más tarde, admitiría que no sabía lo que quería entonces, solo que estaba intentando mantenerse a flote. La peluquería de su madre apenas sobrevivía en casa, así que él trabajaba donde se necesitaban manos, fregando suelos, acarreando cajas, corriendo bandejas hasta que le temblaban los brazos. El jabón y la grasa se pegaban a su piel. Sus zapatos nunca se secaban del todo. El cansancio se instalaba en él como un segundo latido. En las noches heladas caminaba solo bajo las luces de la ciudad que brillaban justo fuera de su alcance. La ciudad aún no le veía. Entonces, en el verano de 1975, algo pequeño, rompió la presión. En un campamento de la YMCA en Lakeville, Nueva York, donde enseñaba a nadar a los niños por unos pocos dólares al día, un concurso de talentos se quedó sin intérprete. De mala gana, inseguro intervino. Los niños rieron. La sala se inclinó hacia él. Una mujer del público le llamó la atención y le dijo unas palabras que sonaron a reconocimiento, no a elogio: «Has nacido para actuar». Regresó a Fordham cambiado. Cambió su especialidad a arte dramático y se graduó en 1977. Más sano, más duro, más despierto. Una beca le llevó al oeste al American Conservatory Theater de San Francisco, donde el sueño exigía el pago por adelantado. Su habitación alquilada olía a madera húmeda y a polvo. El viento del océano se colaba por las ventanas rajadas y le calaba hasta los huesos. Algunas noches pan y agua del grifo era todo lo que tenía. Envuelto en un viejo abrigo ensayaba las líneas bajo una bombilla parpadeante, repitiéndolas hasta que las palabras calmaban su respiración. Más tarde recordaría que el viento del Pacífico le atravesaba, pero cuando estaba bajo las luces, no sentía frío. Al cabo de un año, regresó a Nueva York con una maleta y una Biblia gastada sin dinero, inquieto sin ganas de retirarse.
Se presentaba a todas las audiciones para cualquier cosa. La mayoría de los días acababan igual. No lo hicieron. Las noches pasaban en sofás en el suelo en salas de espera cargadas de café rancio e indiferencia. No era un vagabundo, pero aprendió lo que significaba no pertenecer a ningún sitio. Cada no parecía definitivo, admitió una vez, pero algo en mí seguía apareciendo. Entonces llegó Wilma en 1977, poca paga, poca esperanza, lo justo para mantenerse en pie. Saint Elsewhere siguió en 1982, y el mundo empezó a darse cuenta. Sin embargo, nada de eso borró lo que había antes. Cada rollo llevaba aún dentro aquellos años, los estómagos vacíos, las llamadas sin respuesta, los largos paseos por las calles invernales. No se levantó deprisa, sino deliberadamente. A Denzel Washington la grandeza nunca le fue ofrecida. Se la labró poco a poco a base de resistencia, creencia y un fuego que aprendió a sobrevivir sin consumirse. Él ya había atravesado el hambre y la oscuridad. Ahora se movía a través de una luz afilada por la presión. Cada foco que encontraba Denzel Washington proyectaba una sombra en la que tenía que entrar. Su ascenso nunca fue impulsado por los aplausos. El chico que antes contaba monedas para el billete de autobús, ahora se encontraba bajo las luces más brillantes de la tierra. Sin embargo, incluso en la cima la expectación le encerraba. Cry Freedom abrió la puerta y obtuvo su primera nominación al Oscar. No por el espectáculo, sino por la verdad sin concesiones. Después llegó la gloria, la dignidad tallada a través del sufrimiento. No retrató a esos hombres, los cargó. Malcolm X, Filadelfia, el huracán. Cada papel se convirtió en una herida transformada en significado. Cuando llegó el día del entrenamiento, el mundo le llamaba imparable. Lo que nunca midió fue el peaje. Jornadas de 16 horas, guiones pesados como la conciencia, noches susurrando líneas hasta que aguantaban. A veces, mucho después de que el plató se vaciara, se quedaba solo en su caravana estudiando su reflejo, no en busca de una estrella, sino de la razón por la que empezó. Toda victoria cuesta algo, reflexionó una vez. Se paga en sueño, en tiempo, en paz. Entonces, llegó la prueba que no tenía nada que ver con el talento, solo con la espina dorsal. En 1986, antes de que su nombre tuviera peso, le ofrecieron un papel que prometía impulso y exigía entrega. Un guión que convertía la raza en espectáculo, el dolor en moneda de cambio. Bajo la dura mirada de una sala de casting, sostuvo esas páginas, permaneció allí más tiempo del necesario y luego las dejó. Aquella noche el consejo de Sidney Poitier fue tajante. Tus primeras elecciones dicen al mundo quién eres. Denzel se alejó. Eligió los principios antes que la velocidad. Años más tarde diría con mesura, esa decisión me costó oportunidades y me salvó la vida. Ahí. Las salas que siguieron no fueron generosas. Algunas se callaron, otras se cerraron. Película a película se convirtió no solo en un actor, sino en un peso moral, en una industria adicta a la ilusión. En una cultura que premiaba el ruido, su moderación se convirtió en resistencia. A medida que su estatura crecía, también lo hacían su coste y su alcance. A lo largo de 4 décadas dirigió más de 60 películas, obtuvo 9 nominaciones a los premios de la Academia, ganó 2 Oscar y llegó a cobrar entre 20 y 40 millones de dólares por película. Para cuando su valor se acercó a los 300 millones de dólares, el pago ya se había hecho no en lujos, sino en disciplina, soledad y puertas deliberadamente dejadas sin abrir. Cuando el 9/11 arrasó su ciudad natal, regresó a Nueva York no como un icono, sino como un hijo entre polvo y acero. Eso se me quedó grabado, dijo más tarde. De ese reconocimiento surgió un legado más silencioso: levantar a otros sin cámaras. Uno de ellos era Chadwick Boseman. Cuando Chadwick le llamaba señor Denzel, respondía, llámame hermano. Tras el fallecimiento de Chadwick, esa palabra nunca aflojó su agarre. Lo dio todo, dijo Denzel. No se guardó nada. A través de los rumores y el tiempo se mantuvo disciplinado. Cuido de mí mismo, explicó. Se estabiliza el cuerpo para estabilizar la mente. Incluso su miedo a las alturas se convirtió en instrucción. Si se ve un balcón, bromeaba, hay que disparar pronto.
Ahora en la cima de su arte, Denzel Washington ya no se mide por aplausos o cifras. Lleva la grandeza de la misma manera que siempre lo ha hecho, sin exhibiciones, porque para él la verdad nunca consistía en ser visto, sino en mantenerse firme cuando nadie miraba y pagar el precio sin rechistar. El mundo admiraba a Denzel Washington por su disciplina e integridad, pero lo que realmente le distinguió fue algo que Hollywood casi nunca conserva: un matrimonio que sobrevivió a la distancia, a la ambición y al propio tiempo. Comenzó silenciosamente en 1977 en el plató de Wilma, mucho antes de que el reconocimiento importara. Él era desconocido, incierto. Pauletta Pearson, pianista de formación clásica, transmitía una calma que tranquilizaba las habitaciones. Él intentó impresionarla y fracasó. Ella sonrió de todos modos. Meses después, el destino los puso uno al lado del otro en una obra de teatro en Atlanta. Fue entonces cuando empezó de verdad, reflexionaría él más tarde. En su primera cita, ella cogió la cuenta antes que él. Ella pagó, decía con una sonrisa. Eso me lo dijo todo. Se casaron el 25 de junio, 1983, ni espectáculo ni titulares, solo fe, intercambiada en una pequeña capilla. Su primer apartamento era estrecho, el alquiler a menudo tardaba, pero un piano de segunda mano llenaba el espacio. Por la noche, ella tocaba himnos mientras él estudiaba guiones junto a la ventana. Cuando nació su primer hijo, estrechó al niño contra su pecho y murmuró una promesa que no estaba seguro de poder cumplir: haré que te sientas orgullosa. Algunas noches calentaba leche con una mano y sostenía pajes con la otra. Pauletta sonreía dulcemente, recordándole que no se ensaya ser padre. Tenían poco, pero tenían ritmo, amor y un piano que nunca callaba. Entonces llegó el éxito y empezó a exigir su pago. Grita libertad, Gloria Malcolm X cambió de vida. El mundo conoció su nombre. En casa su ausencia se acentuó. Las jornadas de 16 horas se convirtieron en meses. Los aplausos sustituyeron a los cuentos antes de dormir. Pauletta se convirtió en la columna vertebral del hogar, cocinando, enseñando, rezando, esperando. Ella llevaba la verdadera carga, admitiría más tarde. Yo trabajaba. Ella los criaba. Mientras él rodaba por distintas ciudades, ella se ocupaba de las fiebres, los almuerzos, el agotamiento, llenando la casa de notas de piano que temblaban como oraciones estiradas. Algunas noches él llamaba demasiado tarde. Estamos bien, decía ella, firme, pero cansada. Solo ven a casa. Colgaba y se quedaba mirando el techo del hotel, dándose cuenta de que el éxito tenía una soledad de la que nadie le advirtió. Me perdí momentos que no puedo recuperar, confesó años después, pero ella nunca hizo que el amor se sintiera condicionado. En 1995, tras 12 años de tensión y supervivencia, renovaron sus votos en Sudáfrica, rodeados de sus hijos de la fe y de un hijo que se sentía perdonado. Allí de pie comprendió algo que el éxito nunca le había enseñado: el amor no pide perfección, solo presencia. La prueba regresó a principios del 2000. Día de entrenamiento, recuerdan los titanes, el hombre en llamas, la cara por todas partes, el cuerpo agotado. Una noche, después de semanas fuera, llegó a casa a las 2:13 am. La casa estaba a oscuras, excepto por una luz. Pauletta se sentó junto a la ventana, medio esperando, medio deseando. Estoy en casa, susurró. Ella no le regañó. Cerró su libro y dijo en voz baja: ven, siéntate. En aquella quietud aprendió la lección más dura de su vida. Los logros no pueden sustituir a la presencia. Ella me salvó, dijo más tarde, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No con discursos, sino con paciencia. Empezó a volver a casa más temprano, a escuchar más tiempo, a rezar más profundamente. Le aprendió el café. 2 de azúcar, una oración. Rezamos más que discutimos, dijo una vez. Ese es el pegamento. Siguieron 4 hijos, John, David, Katia, Malcolm y Olivia, un hogar lleno de risas, notas de piano y cenas dominicales. Pauletta mantuvo el ritmo. Denzel siguió aprendiendo a quedarse. No me casé con la fama, dijo una vez. Me casé con Denzel y me quedé porque él siguió eligiéndonos. Ahora más de 40 años juntos. Más de 42 años casados. Su amor ya no se anuncia, se mantiene. Las mañanas empiezan con la oración, las noches con el Evangelio y la familia.
Cuando se le pregunta el secreto, simplemente sonríe. Fe. Y cuando pronuncia su nombre, la calidez suaviza su voz. Todo lo que soy, dice. Ella ayudó a dar forma. El mundo ve el icono. Detrás de él hay una mujer que creyó cuando él dudó, esperó cuando la distancia los puso a prueba y mantuvo unido un hogar mientras el mundo los separaba. Sobrevivieron a la ambición, al cansancio y a momentos que podrían haber acabado con todo, y convirtieron cada uno de ellos en resistencia. Algunas noches sale a la calle solo la ciudad en silencio, las estrellas extendidas sobre Los Ángeles. Levanta la vista y susurra, gracias, porque lo sabe. No fue la fama lo que le ancló ni el éxito lo que le salvó. Fue el perdón silencioso de un hombre con el que se casó. Si el matrimonio fue su juramento de no repetir nunca los fracasos de sus padres, la paternidad se convirtió en su juramento silencioso de construir el hogar que nunca tuvo. Se prometió a sí mismo que sus hijos nunca aprenderían la distancia como idioma. Ese juramento se puso a prueba en 1991, sin previo aviso, en el plató de Malcolm X. Denzel Washington estaba envuelto en la túnica de un hombre que llamaba a la revolución cuando alguien le apartó y pronunció unas palabras que vaciaron la sala. Su padre se había ido. No había llamada final. El mundo vio a un poderoso actor ofrecer una de las interpretaciones más decisivas de su vida. Pero más allá del marco había un hijo congelado por una pérdida en la que no sabía cómo entrar. Su padre siempre había estado ahí y nunca localizable. Un predicador, un proveedor, un hombre de escritura y estructura, no de blandura. Nunca jugamos a la pelota, dijo una vez Denzel buscando la palabra. Trabajaba toda la semana y predicaba los domingos. Ese era nuestro ritmo. Sermones en vez de abrazos. Pasos saliendo hacia la iglesia, nada regresando. Así que cuando la muerte llegó, las lágrimas no lo hicieron. No lloré en su funeral, admitió más tarde. No porque faltara el amor, sino porque la cercanía nunca aprendió a vivir entre nosotros. No era frialdad, era una pena sin vocabulario. Volvió al plató y siguió con las escenas, pero algo en su interior se había replegado hacia adentro. Ante la cámara, Malcolm exigía justicia y decía la verdad sin piedad. Entre toma y toma, Denzel se quedó quieto escuchando algo que no respondía. El equipo pensó que se mantenía en su personaje, pero no fue así. Estaba de duelo de la única forma que conocía, a través del trabajo. Las líneas sobre los padres, la fe y la libertad dejaron de sentirse escritas, se sentían extraídas. Solo en su caravana frente al espejo, el hijo del predicador bajo el revolucionario susurró una vez: «Ojalá hubiéramos tenido más tiempo». La palabra se quedó sin respuesta, pesada como una plegaria que llega demasiado tarde. Años después, la claridad sustituyó a la confusión. Llegó a ver el amor de su padre no como una ausencia, sino como una forma moldeada por la restricción, enterrada bajo la responsabilidad y las escrituras. El hombre que nunca dijo «te quiero» había puesto sin embargo el suelo sobre el que se asentaba su vida. Denzel dijo más tarde a los estudiantes, eligiendo sus palabras con cuidado, que el amor no siempre llega de la forma que esperas, pero si miras atrás el tiempo suficiente, puedes darte cuenta de que estuvo ahí todo el tiempo. Nunca recibió la despedida que necesitaba, pero encontró otra forma de seguir adelante, convirtiéndose en el padre que una vez buscó y en el hombre que su padre le había ido moldeando para ser, sin decirlo nunca en voz alta. Perder a su padre no puso fin a su historia, sino que la replanteó. Y en ese ajuste de cuentas, Denzel Washington aprendió que algunos amores dicen su verdad más alta solo cuando el silencio ha terminado su trabajo. Había jurado no heredar nunca el silencio de su padre, amar con presencia, quedarse, proteger a quienes traían luz a su vida. Ese voto encontró su forma más verdadera en 1996, en el plató de La mujer del predicador, donde la fe no se recitaba sino que se respiraba. Whitney Houston estaba allí con una voz lo bastante potente como para elevar un santuario, y Denzel Washington estaba a su lado conectando la sala a tierra cuando los focos ardían con demasiada intensidad. Entre toma y toma tarareaba viejos himnos evangélicos, su voz trepando por las vigas como una vidriera que capta el sol de la mañana. Él sonreía y decía: «Whitney, no necesitas un coro, ya lo eres». Ella rió de vuelta, ligera y rápida.
Entonces eres el predicador que nos mantiene honestos. Nunca fueron amantes. Nunca les unió la sangre, solo la creencia, el fuego compartido. Dos almas que comprendieron cuánto cuesta mantener viva la gracia cuando el mundo sigue exigiendo más. Entonces llegó febrero 2012. Abrupto, despiadada. La víspera de los Grammy, Whitney Houston fue encontrada sola en una habitación del Beverly Hilton con 48 años. Fuera Los Ángeles se vistió de fiesta. En su interior, una voz que se había propagado durante generaciones se silenció tras una puerta cerrada y agua corriente. Apenas unos meses antes había rodado Sparkle, destinado a ser un regreso, un testimonio de redención y fe recuperada. En lugar de eso, se convirtió en su despedida. Bajo el brillo, vivía una tormenta invisible, la perfección impuesta, las expectativas gritadas, la soledad enmascarada por los aplausos. Denzel diría más tarde con cuidado, como si sopesara cada palabra, que ella quería la paz, que era un regalo, pero el mundo nunca aprendió cuándo dejar de tomar. El dolor se movía como el tiempo por el país. Las velas ardían bajo la lluvia. Las radios enmudecieron y luego rompieron a cantar Siempre te querré. En su funeral, en la iglesia donde había aprendido a cantar, los coros se alzaron y las cámaras se cernieron sobre ella. Pero Denzel se sentó en el banco de atrás con las manos entrelazadas sin decir nada. Ella lo dio todo, murmuró él apenas sin aliento, y le costó todo. La sensación era brutalmente familiar, la misma quietud hueca que había conocido cuando murió su padre, cuando el amor no tiene dónde aterrizar. Mucho después de que la multitud se alejara, él permaneció trazando el banco donde ella se sentó una vez, como si la risa aún pudiera quedar atrapada entre la madera y la luz. Semanas después, el remordimiento afloró despojado de dramatismo. Pensé que habría tiempo. Ojalá hubiera dicho más. Rara vez pronunciaba su nombre después de aquello, pero cuando lo hacía su voz se suavizaba. Las sonrisas más brillantes, reflexionó una vez a menudo, conllevan el dolor más pesado. En el aniversario de su fallecimiento, volvió a ver a la mujer del predicador. Mientras Whitney cantaba I Believe in You and Me, creo en ti y en mí, se le saltaron las lágrimas, y por un momento se sintió cerca. El amor no desaparece, susurró, solo cambia de clave. La canción había terminado, pero el eco permanecía. Una voz silenciada demasiado pronto, ahora llevada adelante por la memoria, la fe y el silencioso coste de amar profundamente en un mundo que escucha demasiado tarde. Años después, la misma herida volvió, no con ruido, sino con la precisión de la memoria. Denzel había jurado no volver a dejar que el amor se quedara sin hablar, no repetir nunca el silencio de su padre, no permitir nunca que quienes le trajeron la luz caminaran solos por la oscuridad. Ese voto agudizó el día. Un joven actor pronunció su nombre con reverencia. Chadwick Boseman, brillante, comedido, portador de hambre y humildad, a partes iguales, había sido una vez un estudiante que luchaba por costearse un programa de verano en Oxford. Nunca supo que al otro lado del océano se había firmado un cheque en silencio. No se esperaba ningún anuncio, ninguna gratitud, solo la creencia escrita a altas horas de la noche bajo una tenue lámpara. Años más tarde, cuando sus caminos se cruzaron, Chadwick se acercó a él con los ojos húmedos. «Tú no me conocías», dijo con cuidado, «pero hiciste esto posible». Denzel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Para eso estamos aquí», respondió en voz baja. «Para transmitirlo. El mundo acabaría siendo testigo de ese vínculo». En el homenaje del American Film Institute, Chadwick se irguió y pronunció las palabras que silenciaron la sala. «No hay Pantera Negra sin Denzel Washington». Los aplausos atronaron, pero Denzel bajó la cabeza sin dejar que cayeran. Dos generaciones se inclinaron la una ante la otra. Antorcha y llama. Lo que el mundo no pudo ver fue la guerra que Chadwick ya llevaba años librando. Cáncer de colon. Diagnosticado en 2016, cirugías. Quimioterapia. Dolor gestionado en privado. Fuerza racionada entre tomas. Lo sobrellevó solo durante casi 4 años, negándose a que la enfermedad le definiera. En el plató, conservaba el aliento, cerraba los ojos entre escena y escena, luego se levantaba y daba todo lo que le quedaba.
42. Arriba, Marshall, Pantera Negra. Cada papel fue arrancado al sufrimiento. Cada sonrisa un acto de desafío. No se lo dijo a nadie. Ni su reparto, ni sus directores, ni siquiera Denzel. Apareció, diría más tarde, Denzel sacudido todos los días. El mundo vio el poder. Solo el cielo vio el coste. Entonces llegó agosto 2020. Chadwick Boseman se fue. A las 43, Denzel se quedó helado mientras las palabras se desdibujaban en la pantalla. El teléfono se le escapaba de las manos. No lo había sabido. Ni las noches, ni los tratamientos. No la silenciosa valentía de un hombre que crea un legado mientras se prepara para morir. Lo dio todo, dijo Denzel con la voz vacía. Él era la gracia, él era la PI. Volvió el mismo silencio que había conocido en el funeral de su padre. Pesado, despiadado. Lo llevó todo él solo, susurró. Y nunca se lo pregunté. En el funeral privado no hubo cámaras, solo música y dolor. Un coro de gospel cantó. Toma mi mano, precioso señor. Denzel se quedó al fondo inmóvil. Cuando se apagó la última nota, se quedó atrás con los dedos apoyados en el banco donde aún temblaba la luz de las velas, seguro de que casi podía oír la risa de Chadwick. Semanas después, solo en el cine de su casa, vio Black Panther. Cuando la pantalla se oscureció, no se movió. El amor no se acaba, murmuró. Cambia de forma. Cerró su Biblia suavemente y susurró. Has corrido tu carrera. Ahora descansa. En algún lugar más allá de este mundo, el joven al que una vez ayudó se había convertido en inmortal, no solo en una estrella, sino en una luz. Y para Denzel Washington, eso era la gracia, la clase de gracia, que comienza solo después de que el silencio se haya llevado todo lo demás. Quizá ningún lenguaje sea nunca suficiente para la pérdida de quien no solo te dio la vida, sino que se interpuso entre tú y su destrucción. Para Denzel Washington, perder a su madre, Lennis, no fue simplemente una despedida. Fue el cierre silencioso del capítulo que hizo posible la supervivencia. Nunca fue solo una madre. Ella era la dirección. Ella era la última línea entre un niño inquieto y unas calles que ya se habían tragado a tantos como él. El recuerdo nunca aflojó su agarre. 14 años la ira ardiendo sin nombre de pie en su pequeño apartamento de Mount Vernon, mientras ella doblaba la ropa de él en una maleta gastada. El gospel tarareaba suavemente desde la radio. Me estás enviando lejos, espetó con el miedo disfrazado de desafío. Ella no levantó la vista. Te estoy enviando hacia adelante, dijo ella cerrando el maletín con la mano firme sobre el hombro de él. Este mundo intentará doblegarte, Denny. No lo permitas. Pensó que era rechazo. Años después comprendió que era rescate. Cada disciplina que llevó, cada límite que se negó a cruzar, comenzó en esa habitación con esa frase. La fama nunca aflojó su agarre sobre él. Llamaba todos los domingos. A veces le corregía. A veces le escuchaba lo suficiente para que pudiera oírse pensar. Cuando el ruido de Hollywood apretaba su fe, le tranquilizaba. Ella no necesitaba aplausos, reflexionó una vez. Solo quería que caminara bien. Cuando él le compró una casa, ella sonrió y le recordó. ¿Recuerdas quién puso los cimientos? Él siempre lo hacía. Cada oración, antes de pasar lista cada acto de generosidad, se remontaba a su voz. Pero un día las llamadas cesaron, las risas se desvanecieron. Por costumbre sirvió 2 tazas de café en D y dejó una sin tocar. Se fue a casa, dijo más tarde. No murió. Se fue a casa. El dolor no era solo su ausencia. Era la finalidad de saber que ya no podría decir gracias y oír su respuesta. Ahora, cuando amanece en su casa, sigue levantándose temprano. Un ritual que ella sembró en él. El café se prepara. La Biblia se abre. Los salmos que ella amaba esperan en la página. A veces las palabras se desdibujan no por la edad, sino por la memoria. Cierra el libro, se vuelve hacia la luz de la mañana y exhala suavemente. Tenías razón, mamá. En ese momento la casa vuelve a sentirse llena, no de pérdida, sino de dirección. No de recuerdo, sino de mando. Porque incluso en su ausencia, ella nunca dejó de dar forma al hombre en que se convirtió. A partir de ese día, Denzel nunca confundió el éxito con la dirección. Ella ya le había dado ambas cosas, y desde entonces se rige por ellas.
Tras perder a la mujer que le dio la vida, Denzel empezó a oír hablar al tiempo desde el interior de su propio cuerpo. No en forma de dolor, sino de recuerdos que le presionan. El dolor en las manos después de largos rodajes. La rigidez en las rodillas cuando el amanecer se volvía frío. Durante décadas había desafiado al tiempo con jornadas de 16 horas, una disciplina férrea, y negándose a descansar. Ahora a sus 70 años dejó de resistirse y escuchó. Envejecer, reflexionó una vez eligiendo cuidadosamente la palabra, no consiste en perder fuerza, sino en aprender a quedarse quieto. Hubo un tiempo en que corría por los platós, se colgaba de los balcones, confiaba en la gravedad sin rechistar. Ahora se detuvo en el borde, inhaló y sonrió. Las alturas habían empezado a inquietarle. Si hay una escena ahí arriba, bromeó con ligereza. Disparémoslo pronto a Mai antes de que mis pensamientos me alcancen. No era miedo, era conciencia. Coraje afilado por la supervivencia, no embotado por la edad. Luego vino 2013, el año en que el hombre inquebrantable se vio obligado a parar. Un procedimiento rutinario del corazón lo llamó, pero en el interior del hospital bajo luces fluorescentes que nunca se apagaban la bravuconería se disolvía. Las máquinas zumbaban suavemente. El aire se llenó de antisépticos, y por primera vez en décadas escuchó los latidos de su propio corazón firmes, frágiles, innegables. Cada pulso se sentía prestado sagrado. Se quedó quieto con los ojos abiertos, contando respiraciones en lugar de escenas. Mi madre solía decir, murmuró a nadie en particular, remodelando el recuerdo a medida que volvía a él. Cuida tu corazón. Ahí es donde Dios habla. Supongo que por fin la oí. La recuperación lo ralentizó todo. Caminar se convirtió en algo intencionado. Respirar se convirtió en rezar. Las mañanas se sentían ganadas, no debidas. Cuando por fin le permitieron marcharse, salió a la luz del sol como se entra en una iglesia en silencio con reverencia. Aquella tarde de pie en su patio trasero asando la cena con el Evangelio flotando en el aire, susurró palabras destinadas solo a sí mismo. Aún aquí, aún agradecido. El mundo no se había encogido. Se había agudizado. La cicatriz se desvaneció. En los últimos sets sus movimientos eran menos rápidos, pero más graves. El trabajo no es más fácil, dijo una vez casi divertido. Rezaba más, hablaba menos, daba más, sin dar testimonio. Sus días empezaban con la escritura y terminaban sin ruido. La juventud ya no le tentaba. El tiempo caminaba a su lado como un viejo compañero. A veces de pie ante el espejo trazaba la tenue línea de su pecho y sonreía. Eso no es una cicatriz, se decía en voz baja. Eso es un recordatorio. Ahora, mientras el sol se levanta sobre Beverly Hills, Denzel Washington se mueve lentamente por su jardín con la respiración acompasada, los pasos firmes. La ciudad zumba abajo, inquieta como siempre, pero dentro de él algo más mantiene el tiempo. Un corazón probado, humillado, renovado. Ya no huye, camina y a cada paso da gracias. No por lo que el tiempo se ha llevado, sino por lo que le ha perdonado. Fe, paz y la fuerza para seguir adelante sin necesidad de ser ya inquebrantable. Hoy, a los 70 años, tras toda una vida sometido a presiones y expectativas, Denzel Washington se encuentra en un lugar al que pocos pueden llegar, donde el legado pesa más que el impulso y la paz tiene más autoridad que los aplausos. Su patrimonio neto estimado, que suele rondar los $300 millones, no es un monumento a los excesos, sino un récord de moderación. Se construyó a lo largo de 4 décadas de disciplina, paciencia y rechazo. Se negó a cambiar el carácter por la velocidad o la convicción por la conveniencia. En su mejor momento, ganó entre 20 y 40 millones de dólares por película, pero el dinero nunca fue el destino, sino la confirmación. La confirmación de que un chico criado sin privilegios ni protección podía ascender dentro de una industria diseñada para consumir y llegar intacto. Cada dólar lleva la impronta de la gratificación retrasada, de los atajos rechazados y de una fe que exigía esperar mientras otros se apresuraban. Su riqueza inspira respeto no por su tamaño, sino por lo que nunca corrompió. Ese orden interior se revela más claramente en la vida que eligió construir, especialmente en las casas que habita. Su residencia principal en Beverly Hills no es un símbolo de conquista, sino un refugio privado lleno de vegetación, luz y deliberada tranquilidad. La arquitectura favorece la apertura frente al dominio.
Amplias ventanas que dan la bienvenida a la luz de la mañana, cálidos tonos de madera que suavizan el espacio, habitaciones pensadas para la familia más que para la exhibición. Hay un patio trasero donde asa a la parrilla, sin ceremonias, un jardín por el que pasea lentamente al amanecer, paredes forradas no de trofeos, sino de libros, fotografías, escrituras y memoria. También ha mantenido lazos de propiedad con Nueva York, la ciudad que una vez le puso a prueba con más dureza, eligiendo la conexión en lugar del borrado. Estas casas no anuncian la huida del pasado, sino que reflejan a un hombre que llevó adelante sus valores. Para alguien moldeado por la inestabilidad, el hogar no se convirtió en una recompensa, sino en un acto de reparación. Esa misma claridad define su relación con las cosas materiales. Sí posee vehículos de lujo refinados, modelos de Mercedes-Benz, coches clásicos americanos, pero no hay ningún ritual de exhibición, ninguna representación de posesión. Para él no son símbolos de llegada, son simples herramientas de movimiento medios para volver a casa. Habiendo crecido, sabiendo que la comodidad puede desaparecer de la noche a la mañana, aprendió pronto que las posesiones no pueden sustituir a la estabilidad. Disfruta de los frutos de su trabajo, pero nunca se deja guiar por ellos. En una cultura que suele equiparar el éxito con el exceso, esa moderación se convierte en su propia declaración silenciosa. Ahora en la vida cotidiana se mueve con intención más que con urgencia. Su salud se protege con esmero. Caminatas matutinas, entrenamiento ligero, nutrición disciplinada y rutinas espirituales de larga data que anclan sus días. Años de trabajo incesante le enseñaron dónde se fractura la fuerza. La edad le enseñó dónde comienza la sabiduría. Su presencia hoy no se mantiene, se gana. Pelo plateado, postura firme, una calma que no se puede fabricar. Como padre sigue profundamente implicado con sus hijos, John David Katia y los gemelos, Malcolm y Olivia, ofreciendo orientación sin control, presencia sin actuación. Se convirtió en el padre que una vez necesitó sin anunciarlo. No se fija en la herencia ni en la exhibición. Su legado se estructura en torno al ejemplo. En silencio ha donado millones a universidades, programas artísticos, iglesias e iniciativas de apoyo a jóvenes artistas, a menudo sin poner su nombre. Sus donaciones reflejan su vida deliberada, sustancial, invisible. Y así, profesionalmente no se ha alejado, ha destilado. Actúa de forma selectiva, dirige cuando la historia lo exige y asesora a puerta cerrada. No elige los proyectos por su escala, sino por su significado. Es consciente de que su obra más duradera puede que no viva en la pantalla, sino en el interior de las personas. Ahí es donde finalmente se asienta su historia de un niño enviado lejos para ser salvado a un hombre que salvó a otros en silencio. Del hambre a la abundancia, del ruido a la quietud, de la supervivencia a la administración. La vida de Denzel Washington nos recuerda que el éxito no se define por lo alto que subes, sino por lo que te niegas a ser en el camino. Si este viaje ha resonado en ti, si su disciplina, moderación y humanidad han permanecido contigo, tómate un momento para participar, dejar un me gusta, compartir un pensamiento, reflexionar. Porque historias como la suya no piden aplausos. Nos piden que vivamos más limpiamente, que nos mantengamos firmes y que levantemos a los demás a medida que nos elevamos.